Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Reporte Agrícola, en donde semana a semana le estamos contando lo último de los campos chilenos. Información que por supuesto también puede encontrar en nuestro Instagram, @reporteagrícola, para que nos siga, y también complementándonos siempre con nuestra página web reporteagrícola.cl. En este capítulo en particular vamos a comenzar hablando de la reina de la mesa chilena. Me atrevería a decir que es una infaltable, la palta. Y para hablar sobre todos los desafíos que tienen su producción y comercialización, nos acompaña Francisco Contardo, director ejecutivo del Comité de Paltas Chile, que ya está con nosotros. Francisco, ¿cómo estás? Lo primero, agradecerte por esta entrevista. Gracias a ti, José Ignacio, por la invitación. Bueno, partamos explicando un poquito cuál es el propósito que tiene el Comité de Paltas en la industria y también la relación que tienen con los productores también de palta. Claro. Bueno, el Comité de Paltas reúne a los productores y comercializadores o exportadores de esta fruta, representando alrededor del 50-55% de la fruta que se comercializa de la palta chilena, estamos hablando. Y nuestro gran propósito es, por un lado, informar a la sociedad, sea de forma nacional o internacional, todo lo que tiene que ver en torno a la producción y la comercialización de esta fruta. Y en los últimos 4 años estamos completamente dedicados a lo que es sustentabilidad. ¿Cuánto es el impacto económico que tiene la producción de palta en nuestro país? La palta hoy día le genera alrededor de $700 millones de ingresos a Chile. ¿Y la posición que estamos, por ejemplo, frente al extranjero? En términos productivos, nosotros somos el tercer lugar. Estoy hablando netamente de la palta Hass, que es la gran palta que se comercializa alrededor del mundo. El primer lugar es México, que produce alrededor de 2,5 millones de toneladas. Luego viene Perú, que produce alrededor de 550 millones de toneladas. Y nosotros con 155.000 toneladas. ¿Por qué nos va tan bien en Chile? ¿Tenemos algo particular en el territorio cuando hablamos de la producción de palta? En términos productivos, sí, tenemos un clima maravilloso que ayuda a la producción de palta, lo cual genera, en términos bien simples, la temperatura de día en momentos productivos, que tenemos las zonas productivas de alrededor de 30, 32 grados de temperatura, y que en la noche luego hay entre 11 y 12 grados de temperatura. Esa variación de temperatura genera que nuestra fruta, al ser cultivada, tenga más aceite. Y ese más aceite tiene varios componentes. Por un lado, cuando guardamos las cosas en nuestras casas, las guardamos en aceite. Entonces tiene una mejor post cosecha. Al ser cosechada, vive mejor la fruta, por así decirlo, o madura mejor. Así como también viaja mejor. Y por otro lado, la hace más rica y también la hace muchísimo más nutritiva, porque los aceites de la palta son aceites que le hacen bien al ser humano. ¿Y cómo se distribuye, por ejemplo, la palta tanto en el mercado interno como en el mercado externo? Bueno, en términos de producción y comercialización o exportación, nosotros exportamos alrededor del 50% de la fruta. Es muy particular porque no existe otra fruta en Chile o producida en Chile que se quede tanto en el mercado interno. Al final es un poco lo que tú comentabas antes. Nosotros somos brutalmente fanáticos de la palta en Chile. Es parte de la canasta básica. Y tenemos una instancia aparte muy entretenida que no existe en otras partes del mundo, que es las 11. Entonces, al final nosotros comemos al desayuno, almuerzo, 11, comida, snack. Estamos constantemente comiendo palta, sumado a que la marraqueta con palta no falta en ningún lugar. Te lo conversaba antes, fuera de cámara. Está esto que ocurre, por ejemplo, cuando la palta sube o cuando se comienza a hablar de la palta peruana. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo se explica eso, por ejemplo? Lo que pasa es que la producción de palta tiene temporada. La temporada, con el cambio climático, se ha ido moviendo a lo largo del tiempo, pero podríamos hablar de que esta temporada, por ejemplo, que está ya terminando, es una temporada que empezó a principios de septiembre, términos mayoritarios, principios de septiembre del año pasado, y que ya está terminando ahora fines de marzo, principios de abril. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese tiempo? En el periodo en el cual no tenemos fruta, es un periodo donde, por ley de oferta y demanda, hay menos oferta, los precios comienzan a subir, pero llega la fruta mayoritariamente peruana. También llega fruta de México, Colombia también está enviando fruta, pero mayoritariamente es peruana. Es la que más se escucha, digamos, cuando uno va a La Vega, cuando uno va a estos mercados. Es que es la que más te vas a encontrar también, por lo menos por el momento. Pero es distinta. Es distinta porque, por varios factores. Uno, como yo te contaba, nuestro factor climático. Al final, por ejemplo, Perú tiene un clima bastante más cálido constantemente, entonces no tiene este cambio de temperatura. Entonces, por temas climáticos es distinto. Y también depende mucho de los países la forma o la instancia en las cuales se cosechan y el grado de madurez que se cosecha. La palta, especialmente las paltas Hass, es una fruta que puede ser particular, pero es una fruta que tú no la puedes sacar del árbol y comértela. Claro. A diferencia de una manzana, por darte un ejemplo. Entonces, nosotros en Chile tenemos incorporado de que cuando existe un 23% de materia seca, en buen chileno
se mide cuánto dentro de la fruta está seco, y el 23% nos permite a nosotros saber que vamos a tener una buena post cosecha, y ahí el agricultor comienza a cosechar, y es más, ahí también es bueno que se empiece a exportar la fruta porque va a generar una buena post cosecha, un buen viaje. Por darte un ejemplo, la palta chilena cuando va a China viaja alrededor de 35 días y en China tiene 12 días de venta, que es bastante, especialmente para un producto perecible. Perdura, digamos, harto en el tiempo, y eso a raíz de qué, de todo este trabajo que se estaba... Por un lado, es la materia seca que te permite poder proyectar que va a madurar de esta forma, y bueno, y sumado que cuando la palta se exporta, la palta viaja en contenedores herméticos y con un sistema que se llama atmósfera controlada, que básicamente controla la cantidad de CO2 y oxígeno para tratar de regular o disminuir un poco la maduración o la velocidad de la maduración. Y en ese sentido, el Comité de Paltas, ¿cuánto aporta, por ejemplo, en la sostenibilidad? Me hablabas al principio de que también se está haciendo un trabajo en esa materia. ¿Cuánto se ha trabajado en eso? Nosotros llevamos 4 años, más de 4 años de hecho, trabajando completamente enfocado en sustentabilidad. Tiempo atrás hacían más campañas promocionales para hacer, por ejemplo, no sé, yo hace 6 años hice campañas en China para que los chinos pudieran consumir más palta chilena, pero como comité tomamos la decisión de dedicarnos 100% a la sustentabilidad, y con eso hemos tenido, por un lado, hemos tenido estudios que nos han hecho, por ejemplo, Casalac, que es el Centro de Aguas para Zona Árida y Semiárida de América Latina y el Caribe. Ellos nos pidieron hacer un estudio, fueron a un campo a estudiar, estuvieron 1 año y medio haciendo un estudio, y esto generó 95% de conclusiones positivas. Fueron 6 científicos de Naciones Unidas. Fueron 6 científicos de Naciones Unidas más un observador de CONAF, donde luego esto nosotros teníamos, como cualquier persona, nos paramos y dijimos, ok, nos acaba de estudiar la ONU y nos dicen que nuestro cultivo es amigable con el medio ambiente. ¿Qué hacemos? Y nosotros lo que dijimos fue, ok, sigamos en esta senda. Luego de eso contratamos una agencia de sostenibilidad que se llama Sustamas, y esta agencia a nosotros nos ayuda, ok, si ya nos midió un tercero, midámonos nosotros. ¿Qué hicimos? Nos medimos a todos los socios, el comité se conforma por medio de socios, nos midieron a todos los socios en términos de un sinfín de criterios ESG internacionales, donde lo que nosotros pudimos ver es realmente cómo estamos parados en torno a la sustentabilidad con criterios internacionales. Y luego de eso nos propusimos 14 objetivos que para nosotros es muy importante porque somos una industria que tenemos un desde la sustentabilidad. Todos los socios firmaron un compromiso que dicen, ok, yo estas 14, más que intenciones, estas 14 acciones que son 100% medibles, las voy a tener y como compromiso a la sustentabilidad de la industria. Y en el tiempo hemos seguido acompañando nosotros como gremio a que los agricultores y comercializadores puedan cumplir con esto e ir avanzando en constantemente ser más sustentables. La sustentabilidad no es algo dinámico, entonces estamos, por un lado, hemos aprendido y por otro lado estamos haciendo muchísimos pilotos también con empresas internacionales para poder también mostrarle a los agricultores y comercializadores cómo estar más a la vanguardia, cómo estar más tecnificados, cómo ser más sustentables y distintas prácticas de forma constante. Porque claro, en medio de esta crisis climática, obviamente también están puestas las miradas harto en la producción finalmente que hay de paltas. Hay casos emblemáticos, por ejemplo, como el de Petorca. ¿Cómo responden ustedes también a todas estas críticas que muchas veces se hacen, por ejemplo, en este caso que te comentaba? Sí, a ver, Petorca es un caso bien emblemático porque al final fue una zona que en términos mediáticos tuvo mucho foco, por eso fue tan emblemático. No es ni la zona más seca, ni tampoco la zona, por ejemplo, de Chile, que tiene más camión de aljibe. A uno de repente le llamaría la atención, pero hay más camión de aljibe en el Biobío que en Petorca, por darte un ejemplo. Zona que tiene más agua, claramente. Petorca lo que tiene es una situación que lo que más refleja es que existe un déficit o una deficiencia en términos de inversión del Estado. Y no me refiero a gobierno, Estado. Porque uno cuando a nosotros nos tocó mucho ir a Petorca, yo fui muchas veces a Petorca, tuve muchas conversaciones con los SCR o anteriormente APR, al final, que es la comunidad para el tema de consumo humano. Y nosotros estuvimos revisando, analizando, estuvimos trabajando con equipos, de hecho trabajamos con personas que habían sido ex DOH, que habían trabajado en la Dirección de Obras Hidráulicas para ver realmente cuál era la situación. Y en muchos casos veíamos que en zonas había agua. El problema es que no había gestión hídrica. Y esa gestión tiene que haber alguien que te ayude a poder gestionar el agua. Y por ejemplo, ¿cómo se hacen parte ustedes de este desafío común, que es gestionar finalmente el agua? Nosotros, después de ciertos intentos de hacerlo al final en equipo entre público y privado, como no logramos poder hacer equipo con el sector público, lo que hicimos fue reunir a más privados, no solamente palteros, no nos podemos llevar el crédito nosotros, pero muchos agricultores de la zona
donde por un lado, ciertos agricultores armaron una fundación, esto hace más de 4 años atrás, llamada FOEPE, que esta fundación lo que se proponía era justamente ayudar a soluciones para el consumo humano. Y nosotros lo que hicimos fue ir a APRs, llevar técnicos, buscar un APR que le daba agua a cerca de 20.000 personas, que nosotros fuimos directamente en el caso con agricultores, equipos de agricultores, con técnicos, con la gobernadora del minuto, para ver realmente cómo solucionarlo, y nosotros fuimos y llevamos a personas y técnicas que fueran a buscar dónde había más agua, ayudamos a profundizar pozos y a su vez también ayudamos a financiar todos estos temas, porque cuando tú no estás con el apoyo estatal necesitas al final que el mundo privado te puede inyectar algo de recursos, porque al final le da un poco de velocidad a las soluciones. ¿Y qué pasa con las soluciones de desalinización, por ejemplo? ¿Cómo están trabajando en eso también? Muy interesante tu pregunta. La semana antepasada, de hecho, o pasada, perdón, tuve que ir a presentar, de hecho, a un congreso que fue el Congreso ACADES, que es el gremio de la desalinización. Nosotros promovemos la desalinización. Nosotros creemos que es una solución viable, pero para la agricultura tiene una gran condición, que es que tiene que ser multipropósito. Como todos sabemos, Chile tiene la cordillera del mar, básicamente tenemos una pendiente en bajada. Entonces, en términos de costos, lo más costoso no es producir agua desalinizada, lo más costoso es la conducción, que es llevar el agua, que al final es un tema de costo energético. Entonces, estas opciones multipropósito se están proponiendo en cuencas, como por ejemplo en Petorca, donde exista la minería. Entonces, la intención es armar, de quienes lo están haciendo, es armar distintos tarifarios, por así decirlo, para que se pueda financiar la conducción y la producción de agua, siempre y cuando exista también un aporte del Estado. ¿Por qué? Porque el agua puede llegar a un punto, pero el agricultor, el pequeño agricultor, por ejemplo, tiene que poder conducir esa agua a su tranque o a sus plantaciones o a la zona donde él tiene el agua para luego pueda bajar por gravedad y regar sus plantas, qué sé yo. Entonces tiene que existir igual un apoyo estatal, tiene que ser público-privado. Falta ahí también un poquito relacionarse un poco más en ese ámbito muchas veces, pero también funciona cuando en algunos casos ocurre. Claro, que hoy día esos son proyectos, todavía son proyectos algunos que están bien avanzados, pero todavía les faltan algunos años para poder poner la primera piedra. Los proyectos de desalinización en Chile, por un tema, como le decían en este congreso, de permisología, se demoran alrededor de 8 años en poder estar listos y alrededor de 11 años en sacar la primera gota. Y la necesidad hídrica es realmente urgente. Perfecto. Muchísimas gracias, Francisco, por esta entrevista. No, muchas gracias a ti. Que esté muy bien. Gracias. Vale.